edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. El texto que vamos a enfocarnos en el día de hoy es el verso 19, pero quisimos leer todo el contexto, todo lo que rodeaba ese texto para que poder entenderlo de una mejor manera. Aquí Yeshua da una declaración, le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Le da esta declaración a Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 19. Las llaves del reino se le entrega a Pedro. ¿Qué pasa? Este texto bíblico ha tenido varias interpretaciones, y tiene una interpretación la cual es asumida por la iglesia tradicional. La iglesia tradicional tiene una interpretación de esto, de que pone a Pedro con una supremacía por encima de todos los apóstoles, por esta declaración que Yeshua, que Jesús dio acerca de Pedro. Una pregunta, Ariel, ¿a qué tú te refieres con iglesia tradicional? Esto para que la persona no se confunda ahí. Pues cuando decimos la iglesia tradicional, usted sabe, la iglesia católica. Ok. La iglesia católica, exacto. La iglesia católica tiene una interpretación acerca de eso, de esta declaración, de que Yeshua le dio a Pedro, de que Pedro está por encima de todos los apóstoles. Es decir, ven a Pedro como el primer papa. Como fue a él que le dieron la llave. Como fue a él que le dieron la llave. De aquí se saca, usted habla con muchas personas y dice que la llave la tiene San Pedro, del reino de los cielos, que hay que estar frío con San Pedro, porque si no te abre cuando tú te mueras, entonces tú te vas a ir. Cuando él abre, nadie cierra. Exacto. Cuando él cierra, nadie abre. Exacto. Se ha sacado esa interpretación, la cual en el día de hoy vamos a aclarar eso. O sea, es una doctrina que se ha sacado de eso, pero vamos a abordar un poco acerca de este pensamiento, de esta doctrina de la iglesia tradicional. Entonces, hay algo que dice, Mateo 16, 8, 20, este texto es la autoridad que invoca y establece la primacía de Pedro y sus sucesores. Eso es lo que se cree. Al Yeshua dar esa declaración sobre Pedro, ponen a Pedro por encima de todos los apóstoles, y que Pedro iba a marcar un precedente de que él iba a ser como la autoridad, el supremo delante de los apóstoles, iba a ser el primer papa, lo ven como el primer papa, y detrás de él todos sus sucesores. Entonces, por esta declaración que Yeshua le da acerca del reino, más adelante vamos a explicar, vamos a ver qué era esa llave, qué significaba esa llave, a qué el reino también, a qué se estaba refiriendo. Vamos a explicar todo eso, ciertamente. Entonces también una anotación en la Biblia católica dice: la roca es Pedro, o sea que Pedro tiene la primacía y es mayor que los demás. Estoy citando, dice una anotación en una Biblia católica, estoy citando textualmente anotaciones propiamente salida de la Biblia tradicional, de la iglesia tradicional. También Kaufman dice las siguientes palabras: las palabras de Mateo 16, 18 y 19 se encuentran escritas con letras de oro de 4 pies de altura dentro de la masiva Basílica de San Pedro. Es decir, para ellos este texto, Mateo 16, 18 y 19, sumamente importante. La base, el fundamento. Es la base, el fundamento de toda su iglesia. Lo tienen escrito en oro, allá en la Basílica de San Pedro, allá lo tienen. ¿Por qué? Porque es importante, eso es muy importante para ellos. De hecho, usted habla con cualquiera de la iglesia tradicional y le va a hablar acerca de que Pedro fue el primer papa, de que Pedro fue el que se le entregó la llave. Todos los pertenecientes a la iglesia tradicional conocen esto. Solamente por esto que Yeshua le dijo a Pedro. Entonces, esta palabra, como vemos más adelante, no proveen evidencia, ¿verdad? Ciertamente, para llegar a la conclusión de que Pedro es el papa.
Estas palabras en ningún momento dicen, de hecho, esta palabra, la palabra papa ni aparece en la Biblia, ni aparece textualmente en la Biblia. Esta declaración de que se le da la llave del reino y que se le da la autoridad de que todo lo que atare aquí en la tierra será atado en el cielo, no le está dando, no está declarando, no está afirmando que Pedro sea el Papa, ni que Pedro esté por encima de los demás apóstoles. Usted en una simple lectura se puede dar cuenta de esto. En ningún momento a Pedro se le dijo que estaba por encima de los demás. En ningún momento. En ningún momento en todo la forma, el ministerio de Pedro, Pedro se vio por encima de los demás. Claro, vieron algunos que se destacaron más que otros, como también hoy día hay personas que en su ministerio se destacan más que otros. Es decir, bueno, llegan a un público mayor que otro. Pero, ¿por qué? Porque el ministerio en sí de esa persona es para trabajar de una forma distinta. Entonces, Pedro llegó a un público, Pablo llegó a otro, Felipe llegó a otro. Es decir, todos fueron importantes para la labor del reino, para la extensión de la predicación del evangelio, del reino. Todos fueron importantes. Esta declaración no está afirmando ni está dando por sentado que Pedro esté por encima de los demás apóstoles, ni mucho menos está afirmando que Pedro sea ningún papa, ni mucho menos lo está afirmando. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero decir algo, Harry, es la parte de que, yo entiendo que quizá a lo mejor la iglesia tradicional o la iglesia católica quizá a lo mejor exageró un poquito ese punto, pero también yo viéndolo también entiendo de que eso tiene algún mérito, o sea, tiene tiene alguna importancia, aunque en su justa medida. O sea, el hecho de que ¿por qué cogieron a Pedro? O sea, ¿por qué le dieron la llave a Pedro? O sea, ¿por qué razón? O sea, ¿cuál fue es lo que te digo? O sea, ¿qué provocó eso? O sea, en Pedro, ¿entiendes? O sea, ¿en qué lo favoreció a él? O sea, que le entregaran la llave. O sea, porque él tuvo esa revelación, que esa revelación no la tuvieron prácticamente, o sea, no todos los discípulos tuvieron esa misma oportunidad. Por ejemplo, Juan también tuvo una revelación parecida. O sea, según lo que vemos en las Escrituras. Y los otros fueron viéndola. Cada uno de los discípulos fue adquiriendo esa revelación en el proceso, ¿verdad? Vamos a decir que primero fue Juan, luego fue Pedro. Estamos hablando de lo que dice las Escrituras. Sí, claro. Luego vemos también el caso del incrédulo, Tomás. de Tomás. Es decir, que cada uno fue entendiendo en su justa dimensión y de acuerdo a su nivel de fe, ¿entiendes? Entonces, y eso provocó que eso creara una convicción en ellos. Obviamente, ya después que tú conoces después que tienes una revelación de alguien, obviamente ya tú no vuelves a ser el mismo con esa revelación que ya tú has recibido. Entonces, ¿qué tú crees más o menos que pasó en la vida de Pedro luego de que Pedro recibiera esa revelación, o luego de que se le entregara la llave? O sea, ¿qué tú crees que pasó con él, con la vida de él? ¿O qué tú crees que pasó con la vida de la iglesia a partir de ahí? O sea, cuéntame un poquito de esa parte, más o menos. Bueno, lo primero es que la palabra llave tiene un significado. Hay que verlo. La iglesia tradicional hizo una interpretación como literal acerca de eso. Pero ustedes saben, y todos sabemos, que en la Biblia hay lo que conocemos como metáfora. Hay metáfora, hay figuras retóricas, hay muchas figuras literarias. Entonces, por eso es que la Biblia hay que saber cómo la vamos a interpretar, cuando se está utilizando una figura retórica en un texto. Entonces aquí la palabra llave, en este sentido, es una metáfora. No es literal. No es literal, es una metáfora la cual denota una administración del reino. ¿Qué pasa? ¿Qué hubo en la vida de Pedro? Porque ciertamente es verdad, se le hizo una pregunta donde estaban los demás discípulos y Pedro fue a quien le fue revelado esa revelación, valga la redundancia. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Yeshua, conociendo
sabiendo que esa revelación no vino de Pedro, le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre. Se lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, con eso que el Señor le dijo, tú te daré la llave, le dio una autoridad, ¿verdad? Y también le dijo, tú, como esta palabra llave, eso fue una metáfora la cual estaba diciendo, administración, te daré la oportunidad de administrar mi reino. Entonces, ¿qué vemos en la vida de Pedro más adelante después de esto? ¿Qué hizo Pedro luego del Pentecostés en Hechos capítulo 2? Dice que se levantó y predicó el evangelio. Todo el que predica el evangelio está utilizando esa llave. Todo el que predica está administrando el reino. Todo el que utiliza el evangelio de Dios es la administración de esa llave. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Dice que se levantó y predicó a 3,000 personas, a muchísimas personas, y 3,000 personas aceptaron el evangelio. Aceptaron esa autoridad que fue depositada en Pedro. Más adelante vemos el resultado. Y no solamente eso, no solamente se limitó ahí. Ahí lo recibieron un grupo de personas. Me parece que eran judíos, esas 3,000 personas que recibieron. Más adelante, esa llave Pedro la utilizó para llegar a otro grupo. Habían 3 grupos en el primer siglo. Estaban los judíos, estaban los temerosos de Dios, los gentiles temerosos de Dios, y estaban los samaritanos. Entonces Pedro, a cada uno de estos grupos religiosos, Pedro llegó. En Hechos capítulo 10, que ahí vamos a llegar, Pedro llega, tiene lo que es la revelación acerca de los gentiles. Es decir, a Pedro se le da esta oportunidad también. Entonces es importante que conozcamos esto. La palabra aquí, llave propiamente, no es literal, es una metáfora que denota la idea de una administración, un acceso, junto con los demás apóstoles, porque no era Pedro solo. Claro, los demás apóstoles iban a administrar el evangelio de Cristo a todo el mundo. Cuando Jesús le dice a Pedro que le daría la llave del reino, básicamente le estaba diciendo que él estaría dando a conocer los términos del reino. Eso era lo que le estaba diciendo. Él iba a estar dando a conocer los términos del reino y iba a ser una persona que iba a hacer de lo que iba a sembrar y hacer crecer el reino. ¿Y cuál es el reino? ¿Qué era lo que iba a predicar Pedro? Cuando predicamos acerca del reino, cuando predicamos acerca del evangelio de la salvación. Cuando predicamos acerca del evangelio de la salvación, estamos dándole la oportunidad a que otras personas tengan acceso también. Entonces, esa era la autoridad que Yeshua le estaba dando a Pedro y le estaba dando a sus apóstoles en ese momento. Entonces, es importante decirle a cada uno de ustedes que este programa llega gracias a Delicias Candibón. Delicias Candibón, comida empresarial y buffet, servicio de catering para todo tipo de eventos. Para reservar pueden llamar al 809-237-7588. Están ubicados en la calle Primera número 10, barrio Duarte Herrera, Santo Domingo Oeste. También pueden contactar los teléfonos 809-919-6128 y 809-210-0629. Delicias Candibón. Así que vamos a seguir. Entonces, ya hemos explicado qué denotaba la palabra llave, qué le estaba diciendo. Ahora vamos a explicar cuando le dice lo que tú atares y lo que tú atares en el cielo será atado, en la tierra será atado en el cielo. Y que lo que desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo. Más adelante lo vamos a explicar. Hay un autor que dice, A.T. Robertson, dice las siguientes palabras: todo predicador usa las llaves del reino cuando proclama los términos de salvación de Cristo. Entonces, utilizamos la llave del reino cuando predicamos los términos de salvación de Yeshua. Cuando usted predica el evangelio de salvación, no un evangelio de condenación, como estamos viendo hoy día, hermano Michael, que se está dando. Vemos muchas personas que están utilizando su autenticidad o de cristiano
y no están predicando un evangelio de salvación. Están utilizando las plataformas, la autoridad que tienen como pastor, como profeta, para condenar y para criticar a otros hermanos. Están utilizando esta autoridad para hacerle daño a su hermano. Y este es un mensaje que va muy contrario al evangelio del reino. El evangelio que estamos o que debemos predicar es el evangelio de la salvación, es el evangelio del aliento, es decirle a las personas que Yeshua quiere transformar sus vidas, es decirle a las personas que debemos acercarnos a la Torá, es decirle a las personas que debemos acercarnos y guardar sus mandamientos para que en nuestras vidas nos vaya bien. Ese es el evangelio del reino. Así como dice este escritor, que yo comparto estas palabras, esta expresión: todo predicador usa las llaves del reino cuando proclama los términos de salvación de Cristo. Entonces, cuando nosotros proclamamos esos términos de salvación de Yeshua, ese plan de salvación que tiene Yeshua con cada uno de nosotros, con la humanidad, estamos utilizando esa llave. Estamos utilizando esa llave, la cual hemos explicado era una parábola, una metáfora, que estaba aclarando, estaba queriendo decir algo dándote una administración. Cuando nosotros utilizamos esa llave es cuando predicamos ese evangelio de salvación. Ahí estamos administrando el reino de Dios. Entonces, la frase atar y desatar es una frase que se usaba comúnmente entre los judíos de aquellos tiempos. La palabra atar significa prohibir y la palabra negar, desatar, significa aceptar. Eran palabras utilizadas en esos tiempos. Ellos la conocían. Lo que pasa es que cuando vemos y queremos dar una interpretación sin conocer la cultura, sin conocer si era una frase popular en esos tiempos, qué significado tenía esa frase, entonces, ¿qué vamos a